Gente, ¿cómo están? Otro video más, espero que estén teniendo un buen martes, un buen comienzo de semana. Todavía estamos en la parte principal inicial de esta semana. Ayer dijimos en Bitcoin que a partir de acá yo sin ninguna vergüenza y sin ningún resquemor estaba dejando esta flecha alcista y no me importaba si a partir de acá el precio subía, caía, se mantenía en su precio actual. ¿Por qué? Porque yo en lo personal no iba a estar usando stop loss. Y entendamos principalmente por qué dejé una proyección alcista a partir de acá. Segundo, ¿qué tenemos que hacer con esta caída que se dio desde nuestra proyección, desde el momento en que dimos nuestra proyección? Y por qué para mí, si hoy estás pensando en usar stop loss, te lo tendría que estar cuestionando. Entonces, sé principalmente que puede parecer polémico el hecho de decir o de mandar a no usar stop loss. Obviamente yo no mando a que vos hagas nada, ni compres, ni vendas, ni uses, ni no uses stop loss. No obstante, lo que principalmente quiero que hagamos es contextualizarnos en qué momento del mercado estamos. Estamos en un momento en el cual estamos rompiendo máximos históricos, no solamente estos máximos que estuvimos formando desde marzo de este año, sino también los máximos del bull run anterior, los máximos de los 67.000, los estamos rompiendo con fuerza. La ruptura para mí claramente marca ese comienzo del bull run que nosotros ya venimos anticipando desde los $54.000, que esa iba a ser la última oportunidad antes de ver a Bitcoin subir con fuerza. Hoy lo está haciendo y si bien hoy para mí tenemos que estar pensando más en vender que en comprar, cada retroceso, si vos tenés liquidez, tenés dólares y proyectás, al menos al igual que yo lo hago, que Bitcoin va a seguir subiendo un poco más, ojo, estamos en la parte final del bull run o en la parte final de esta corrida alcista que traemos desde los $16.000. De eso no hay ninguna duda, de eso no hay ninguna duda. Ahora, por cuestiones que estuvimos analizando ya en otros videos y las cuales no quiero repetir, si no viste esos videos en los cuales yo proyecto cuáles son mis targets para el bull run, te lo voy a dejar acá arriba. Entonces podés ir a ver esos videos, o ese video mejor dicho, y entender por qué yo dejo los targets que dejo para el bull run que tenemos actualmente. Entonces, entendiendo eso, yo cualquier retroceso que esté viendo tanto en un gráfico diario como en un gráfico de 4 horas lo voy a aprovechar para comprar. Y no me interesa si yo compro y el precio cae un poco más. ¿Por qué no me interesa? Por dos cuestiones. Principalmente porque yo divido el capital. Es decir, yo acá no hice una compra del 100% del capital bajo ningún punto de vista. En función al 100% de dólares que tengo hoy por hoy, compré un 20% del capital total que tengo. Y si el precio sigue cayendo, ¿qué voy a hacer? Claramente voy a comprar más. No voy a tener ningún miedo porque para mí cada retroceso no hay que dudarlo y hay que aprovecharlo. ¿Qué quiero decir con esto? El precio cuando empieza a retroceder generalmente lo que hacen las masas o lo que hace la gente que opera por emociones o que está hace poco en el mercado es empezar a mandarlo cada vez más abajo. Hoy el precio está en $93.000, venimos de 99.000 y hoy seguramente la gente le debe estar poniendo ya targets de 90.000, 80.000, debe estar viendo esta media móvil de 55, este patrón bajista y debe decir, perfecto, el precio a partir de acá, todas velas rojas hasta los 80.000 derechos. Bueno, para mí ese no es el panorama principal. Voy a pasar a explicar por qué y creo que esa razón y ese argumento por el cual yo creo que no nos vamos a ir a partir de los precios actuales a $80.000 son al mismo tiempo los argumentos por los cuales no estoy comprando el 100% de mi capital acá, ni tampoco me estoy preocupando si el precio cae más. Entonces, nosotros el día de ayer dijimos que tranquilamente, si bien es verdad, no vamos a cambiar las cosas como se dijeron ayer. La proyección a partir de acá era alcista. No obstante, nosotros veíamos que por la parte de abajo teníamos un gran perfil de volumen. Es decir, todas estas barras amarillas que tenemos por la parte de abajo representan y siguen representando órdenes de compra, murallones de órdenes de compra. Cuando están por debajo del precio actual representan órdenes de compra y si estas barras amarillas estarían por encima del precio actual, como por ejemplo puede ser esta que tenemos acá, estarían representando órdenes de venta. No obstante, entendiendo que teníamos tantas órdenes de compra por la parte de abajo, el precio a partir de esta media de 55 tranquilamente podía caer un poco más. Ahora, para mí no era para asustarnos. ¿Por qué no era para asustarnos? Porque el patrón era, fue y sigue siendo totalmente óptimo. ¿Cuál patrón? El patrón básicamente de caída que se desarrolló, el valle rojo que se forma y un precio al que le cuesta caer. Veamos cómo siempre al principio de este retroceso al precio de Bitcoin le costó caer y recién al final se encarga de caer con un poco más de trascendencia, con un poco más de fuerza, con un poco más de firmeza. Ahora, es un movimiento el cual nosotros repasamos que me hacía acordar mucho al semanal. Obviamente tenemos que arriesgar antes de tiempo. Nosotros terminamos viendo que no se desarrolla exactamente igual porque el precio no comienza a subir desde la media de 55. No obstante, a mí me sigue significando el mismo concepto, fortaleza alcista. Este retroceso lo que me dice a mí es que si bien podemos formar una especie de rango, el cual lo podemos operar por la parte de abajo, y podemos pensar en tomar ganancias o no,
por la parte de arriba. Vos si no querés vender por la parte de arriba me parece perfecto, porque el movimiento final para mí al fin y al cabo va a ser alcista. Entonces nos tenemos que concentrar en eso, no nos tenemos que concentrar en agarrar el dip en estos momentos. En realidad nunca nos tenemos que concentrar en agarrar el dip, pero creo que menos ahora nos tenemos que concentrar en agarrar el último precio, sino simplemente en entender la fortaleza que está teniendo Bitcoin. A ver, alejemos un poco el gráfico, no miremos solamente esto, entendamos la fortaleza que está teniendo el movimiento de Bitcoin, tanto en un gráfico de 4 horas, como es el presente, como en un gráfico diario. El precio, desde que rompe esta media de 55, siempre se encarga de tener leves consolidaciones que incluso son en forma alcista para seguir subiendo. Otra consolidación en forma alcista para seguir subiendo. Obviamente teníamos que tener algún retroceso, alguna toma de ganancia, como también la hemos tenido en otros casos. Y yo quiero mostrar esto para que ahora no se empiece a generar un miedo extremo, porque cuando el precio sube hay euforia, hay FOMO, hay temor, pero hay temor de perderse una oportunidad ganadora. Y cuando el precio cae, el temor está en que el precio justamente de Bitcoin siga cayendo, no deje de caer nunca, y al fin y al cabo esas emociones son las que hacen que no podamos ganar en el mercado. Entonces, para mí, una vez que en gráfico diario rompemos este rango que llevamos ya desde marzo, lo rompemos con fuerza claramente, todo este rango en el cual siempre estuvimos atentos a comprar por las partes de abajo y a tomar y a poner el stop loss cuando el precio subía, bueno, se rompe este rango que tenemos de principio de año, y para mí a partir de acá cualquier retroceso o consolidación es para aprovechar y comprar, no es para tener ningún tipo de miedo. Entonces, esto lo estuvimos hablando hace un par de videos. Si empezamos a ver velas rojas, no tengamos miedo, tampoco vayamos a comprar el 100% de capital porque se dio una vela roja en medio de todas estas velas verdes. Ahora, sirve para contextualizarnos, ver el gráfico diario y entender lo que representa esta vela roja en comparación a todo el movimiento alcista que venimos trayendo desde los $61.000. Desde que rompimos el rango en un gráfico diario, tenemos un movimiento parabólico con todas velas verdes, o casi todas velas verdes. Entonces, cada vez que tuvimos alguna que otra vela roja, en forma de retroceso, en forma de acercamiento a la media de 55, como pasó acá, o como sucedió también acá, siempre fue para aprovechar y comprar. Ahora, si vos estás queriendo agarrar el dip, agarrar el último precio, no está mal, sos libre de intentar hacerlo. Ahora, para mí, no ese es el camino. El camino es entender que el precio está cayendo, entender que no tenemos por qué ver desde acá retrocesos hacia los $67.000. Pueden pasar, pueden suceder, sí. Y por eso, como no sabemos el futuro, lo que tenemos que hacer es dividir el capital. Nosotros, al tener la incertidumbre y al no saber si este retroceso va a ser directo a la media de 55 o en cambio puede ser un retroceso tranquilamente, sin ningún problema, como los que tuvimos en octubre del 2023, en forma básicamente de rango incluso alcista, como lo tuvimos acá. ¿Para qué? Para seguir subiendo. Otra vez rango alcista, ahí sí pequeño retroceso a la media de 55 y a seguir subiendo. Entonces, yo acá vengo a dejar una proyección. Y mi proyección principal para Bitcoin es que los retrocesos pueden tender a ser más parecidos a esto que a un retroceso rápido a la media de 55. ¿Tenemos la certeza de eso? No, no tenemos la certeza bajo ningún punto de vista. Ahora hay que entender el momento en el cual estamos en el mercado. Estamos rompiendo máximos históricos en el medio de un bull run el cual para mí no finalizó, no estamos a las antesalas de un mercado bajista. Entonces cualquier retroceso y vela roja para mí es para aprovechar tanto en las criptos, que no están retrocediendo mucho, y eso quizás puede ser algo no muy bueno para la gente que no supo acumular criptos en los momentos en los cuales lo tuvimos que hacer. Ahora vamos a repasar cómo está el panorama de las criptos, de las altcoins. No obstante, quiero concentrarme en Bitcoin ahora, principalmente. Analicemos el gráfico, gente. Miremos siempre el pasado. Analicemos lo que sucedió y entendamos que, por ejemplo, acá nosotros también teníamos direccionalidad bajista, monitor bajista. No obstante, ¿qué hace el precio? Consolida, hace una especie de rango durante muchos días y a lo último se encarga así de tener un acercamiento a la media de 55. Esta caída es solamente para liquidar a los que acá estaban sobreapalancados, quizá de 15, 20x para arriba. Bueno, pequeña caída del precio y después sube. Entonces, no pensemos ahora que porque tenemos un patrón de ADX negativo. ¿Qué quiere decir el ADX negativo? Después de un movimiento alcista, quiere decir que el precio no va a seguir subiendo con la fuerza con la que lo estaba haciendo. Y eso efectivamente en este caso sucedió. El precio no siguió subiendo con la misma fuerza que antes. No obstante, tampoco retrocedió con fuerza. Acá lo mismo. ADX negativo, monitor bajista, el precio hace un rango, incluso un rango alcista, un rango que siempre tiende a seguir subiendo, para al fin y al cabo sí tener esta explosión final de precio y volver
posteriormente a lo que analizamos recién. Hubo un rango, acá en vez de explotar rápidamente al alza, antes tiene un retroceso y después sí sube. Entonces, cuidado con aplicar ahora el razonamiento de Bitcoin cayó, hay una vela roja en el medio de todas las velas verdes, entonces direccionalidad bajista, monitor negativo, listo. Esto se va derecho a los 80.000, porque si bien eso puede suceder, tenemos que entender que estamos ante un movimiento muy fuerte. Analicemos cómo se está dando este movimiento alcista. A partir de acá el precio ya no toca más la media de 55 periodos y lo va a volver a hacer en algún momento, obvio. En algún momento el precio de Bitcoin en un gráfico diario va a volver a tocar la media de 55. Puede ser en este caso, sí. Ahora, no partamos de la base de que esa es una certeza, porque recién analizamos un movimiento fuerte en el cual Bitcoin no se encarga de tocar la media de 55, sino que lo que hace es consolidar cerca de una media de 10 periodos, quizás sí al final tener un leve movimiento bajista y después subir. Entonces, este panorama es totalmente posible y totalmente viable para Bitcoin. Y nosotros, si tenemos este panorama, principalmente lo que creo que hay que hacer es comprar por las partes bajas y poner el precio, el stop loss, el precio de entrada si el precio sube a las partes altas. No hay que vender si el precio sube a los 99.000 de nuevo, porque en cualquier momento se puede dar esa explosión alcista, porque a ver, yo marqué esta explosión el 12 de diciembre, es un dibujo, es a forma de explicación de lo que puede suceder. Esta explosión se puede dar el 1 de diciembre, el 7 de diciembre, el 10 de diciembre, a ver, es simplemente un dibujo. Entonces, cada vez que el precio se acerque a zonas importantes de volumen de un gráfico de 4 horas, que recordemos que esas zonas de volumen básicamente las visitamos hace muy poco, estamos en realidad sobre una zona de perfil importante de volumen, esa zona de perfil importante se puede extender tranquilamente hacia los 86.000, 87.000 dólares. Entonces, si vos no compraste absolutamente nada de Bitcoin en el retroceso que se dio ayer, porque tenías una corazonada de que el precio iba a seguir cayendo, porque tenías miedo, para mí hoy, o mínimamente cuando el precio se meta en todo este rectángulo rojo, tendrías que estar pensando en hacer alguna compra si es que vos tenés liquidez y si es que vos no hiciste compras fuertes cuando se debían hacer. ¿Cuándo se debían hacer esas compras fuertes? Desde este canal analizamos que esas compras fuertes eran en los 24.000 y los 54.000 dólares. ¿Por qué? Porque esos fueron dos retrocesos importantes que tuvimos en un gráfico semanal, tanto a los 24.000, 25.000 como a los 55.000, 54.000. A ver, es una zona la que tenemos que ver, no es un precio exacto como digo siempre. Entonces, si vos no hiciste compras fuertes en estas dos zonas, vos podés agarrar un gráfico de 4 horas, entender que en un gráfico diario estamos muy fuertes y empezar a operar lo que para mí en probabilidades puede ser un rango en el cual no sé, desconozco cuál va a ser el dip más bajo y también desconozco cuál va a ser el dip más alto. No obstante, nosotros tenemos un perfil de volumen de los 91.800 hacia los 87.000 y tenemos también máximos históricos muy claros y muy marcados que son los 99.000 dólares. En base a eso, podés operar el rango comprando en las partes bajas, comprando cada vez que Bitcoin se acerca a esta zona de precios y cuando sube, poner el stop loss al precio de entrada o simplemente quedarte quieto y esperar a que para mí al menos rompa al alza. Incluso en el gráfico de 4 horas tenemos algo muy interesante que también es un patrón supuestamente bajista. Veamos cómo acá vemos una vela roja, ADX, patrón negativo. No obstante, ¿qué hace el precio a partir de ahí? Hace una consolidación, un rango que incluso tiende a ser alcista para después volver a explotar al alza. Entonces, no pensemos que ahora porque tenemos este patrón nos garantizamos a Bitcoin mañana o pasado mañana en 80.000 dólares. Reitero, puede suceder sí. Y lo que hay que saber es que primeramente no tenemos la certeza y en base a que no tenemos una certeza, a que no somos adivinos, lo único que nos queda, el único remedio que nos queda ante eso para ganar en este mercado es dividir el capital. Si vos tenés 1.000 dólares, dividí tu capital en 200 dólares y acá haces una compra y si efectivamente se tiene que ir el precio a partir de acá a una media, vos seguís comprando a medida que el precio va cayendo. Si no obstante, esto termina siendo lo que yo creo que va a ser, que es una especie de rango, incluso un rango con forma alcista, para después volver a explotar el alza. Vos comprás en las partes de abajo un rango y esperás a que el precio explote. No nos la compliquemos, no estemos intentando agarrar el dip porque ahora es muy complicado controlar las emociones y controlar justamente el hecho de querer controlar todo. El hecho de querer controlar hasta qué precio Bitcoin va a caer, hasta qué precio va a subir. Entonces, entendamos que es imposible hacer eso. Acá el único que controla este mercado es el que lo mueve. Y nosotros, al no mover el mercado, nunca vamos a comprar y a subir el precio directamente desde nuestra orden de compra. Para mí lo que tenemos que hacer es entender el momento en el cual estamos, rompiendo máximos anteriores en el medio de un bull run con un movimiento alcista en gráfico diario fuerte, en el cual siempre que vimos patrones similares de movimientos fuertes, el precio puede corregir una media de 55, sí. Ahora, las probabilidades también son de que haga esto o de que haga esto otro que analizamos. Entonces, lo que yo recomiendo principalmente es eso. Dividan su capital, no intenten adivinar dónde está el dip. Este es un movimiento fuerte y para mí podemos encontrar las mejores entradas en gráfico de 4 horas. Toda esta zona es una zona de entrada. Podemos comprar, podemos hacer compras. Es decir, si vos compraste ayer,
podés hacer otra compra acá. Si cae a la zona de volumen importante que ayer marcamos y que recién en realidad acabamos de marcar también, podemos empezar a hacer compras escalonadas, es decir, si vos ayer compraste la media de 55, ves que el precio cayó un poco más, podés agarrar un poco más de tu capital y comprar. Los 89.000, 88.000 también serían una muy buena zona de compra. Obviamente no tenemos la certeza de que el precio llegue ahí, entonces dividamos nuestro capital y si el precio sube, nos quedamos quietos. ¿Vuelve a caer? Perfecto, nos quedó un poco de capital, podemos comprar un poco más o podemos incluso irnos a las criptos, irnos a unos proyectos que nos gusten, porque la verdad es que si el precio de Bitcoin, y ahora quiero hablar un poco de las criptos, si el precio de Bitcoin a partir de acá hace lo que yo creo que puede llegar a ser, esto es totalmente positivo para las criptos. Es decir, si Bitcoin hace esto, muy probablemente se estén viendo explosiones mayores en las criptomonedas. Porque incluso, a ver, si nosotros analizamos algunas criptos que venimos dándole seguimiento, por ejemplo CTRX, mientras que en Bitcoin tenemos una vela roja, en CTRX seguimos subiendo. Si analizamos SIA Coin, cripto la cual también le venimos dando seguimiento hace bastante, seguimos rompiendo máximos, entonces las criptos no están siguiendo el movimiento, al menos en principio, de rango corrección de Bitcoin. Las criptos siguen subiendo, o al menos en su mayoría. Por ejemplo, AVE tiene una corrección la cual a nosotros no nos tiene que sorprender. Nosotros esta corrección en AVE la dijimos y la dejamos en claro desde que rompió el máximo anterior. Dijimos, esta no es zona de compra, siempre que rompe un máximo corrige. Entonces, cuando estábamos en máximos dijimos, esperemos una corrección para comprar AVE. Hoy por hoy, si bien tenemos, a ver, vamos a borrar todos los dibujos porque es importante quizá analizar esto en AVE. Hoy por hoy en AVE tenemos una zona de volumen importante en toda esta zona. No obstante, si Bitcoin no cae con fuerza, si Bitcoin hace lo que nosotros dijimos en mayor probabilidad que pueda hacer, que es ese rango diagonal alcista que terminaría en otra explosión del precio, para mí AVE no creo que llegue a estas zonas de precio y estas serían buenas entradas para AVE. ¿Por qué? Porque ya tenemos un patrón desarrollado, el monitor bajista está desarrollado, está formándose un valle rojo como podemos ver, y lo peor que le puede pasar a AVE es esto. Entonces, ante la incertidumbre de no saber exactamente qué va a hacer AVE, si va a dar esta caída o si va a subir a partir de acá, lo que podemos hacer, si vos al menos estás interesado en invertir en AVE, yo lo que proyecto es que va a dar un próximo movimiento alcista, es dividir tu capital. Como siempre, dividir tu capital en dos, tres partes, podés hacer una compra acá y si el precio de AVE se encarga de hacer esto, vos acá ejecutás una segunda compra. Porque entendamos que si vos querés tener la garantía de que el precio a partir de acá, a partir del precio actual, va a subir, es imposible tenerlo. No obstante, en base a que tenemos velas japonesas con absorción por la parte de abajo, una, dos y tres velas japonesas con absorción por la parte de abajo, estamos por encima de una media de 10 periodos, no nos tendría que extrañar para nada, bajo ningún punto de vista, ver a partir de los precios actuales este movimiento de explosión en AVE. Entonces, para mí acá se compra un 50 o un 40% de nuestro capital destinado a AVE, no destinado a criptos, no, destinado a AVE. Es decir, yo quiero invertir $100 en AVE. Perfecto. Invertís $40 acá y si el precio hace esto y cae a tu zona de volumen, la cual no nos olvidemos cuál es esta zona importante que tenemos acá, si el precio cae, ejecutas el otro 50 o 60% de tu compra. Nosotros ayer en la comunidad privada, recuerden, si ustedes quieren entrar a la comunidad privada, le pueden dar unirse al lado del botón básicamente de suscripción y ahí pueden acceder a todo el contenido de análisis en profundidad que damos y también alguna que otra entrada o señal, como se suele decir en el mundo del trading. Entonces, vimos una entrada en teta en 4 horas, lo que proyecté fue un ABC, el cual, como estaba viendo que esa onda C no quería caer con fuerza, se apoyaba en la media de 10 periodos, algo quizá parecido a lo que estamos viendo hoy por hoy en AVE, dejé una proyección alcista a partir del precio actual. Hoy en día estamos viendo que el precio de teta está subiendo, entonces la gente que entró en la onda C y que no esperó a que el precio llegue a la media de 55 porque vio fortaleza en esa onda C, hoy para mí tiene que estar poniendo el stop loss al precio de entrada y si teta tiene un movimiento fuerte para romper el máximo en 4 horas, analizar tomar ganancia si es que piensan básicamente que el precio puede llegar a retroceder de nuevo. No obstante, tenemos que empezar a proteger para no tener pérdidas. Entonces, si vos compraste teta en esta onda C que proyectamos, stop loss al precio de entrada y que a partir de acá teta haga lo que tenga que hacer. Si tiene que caer a partir de acá, que caiga, y si tiene que seguir subiendo y romper máximos, que vaya y los rompa tranquilo. Ahora, garanticémonos no tener pérdidas. Obviamente, como damos entradas buenas, también hay que mostrarlas que a veces sale mal. En REI, por ejemplo, dijimos, precio sobre la media de 55, ¿podemos arriesgar alguna que otra entrada? Sí, tranquilamente podemos arriesgar alguna entrada. No obstante, el precio siguió cayendo, se está acercando a una zona quizá más importante de volumen, que es esta zona que estoy marcando acá. No obstante, para mí REI es de esos proyectos que en función al retroceso y a la consolidación que está teniendo en un gráfico diario, para mí es para comprar mientras baja y para esperar una futura explosión de precio. Es decir, lo mismo que Bitcoin. Para mí, Rey está haciendo lo que yo me espero que haga Bitcoin y que esto para mí va a terminar
en una explosión de precio. No sé hasta qué precio puede llegar a esa explosión justamente de REI, pero para mí esto no es nada negativo ni nada bajista para el precio, repito, de Raydium. Entonces, el gráfico de 4 horas a nosotros nos puede servir para ir comprando en esas caídas y si el precio llega idealmente hasta esa zona de volumen importante que vemos por la parte de abajo, de los 4,7, 4,73, ejecutamos una compra fuerte. Porque para mí, en función, repito, a la gran subida, a ver, veamos un gráfico macro de Raydium. Venimos de una subida totalmente fuerte y potente y acá lo que estamos haciendo es consolidar. Corremos todos los dibujos para que se entienda. Incluso es algo que vimos anteriormente. A ver, acá también vimos lo mismo. Ruptura con fuerza, consolidación y otra subida. Ahora tenemos otra subida, es verdad, menos fuerte. Consolidación, que ya sabe ponerse por debajo de la media. Entonces, para mí esto sigue siendo una buena oportunidad de compra. No obstante, entendamos que REI sube cada vez menos porcentualmente. Entonces, si nosotros compramos en todas estas zonas y vemos que el precio finalmente sube, ni bien rompa el máximo anterior al menos, ni bien rompa este máximo anterior, podemos estar pensando en tomar algún tipo de ganancias. Es decir, Raydium es alcista en gráfico de 4 horas. No, en gráfico de 4 horas no. En gráfico diario quizás sí. Ahora, reitero, cuando tengo un movimiento más alcista, en estas zonas podemos analizar algún tipo de toma de ganancias en Raydium, que en realidad ya lo tendremos que haber analizado antes porque desde que nosotros analizamos Raydium, que fue básicamente en toda esta zona de acumulación, el precio tuvo hasta el día de hoy un 268% de rentabilidad, o sea, casi un por 3 por 4, porque en realidad un 300% de ganancia es hacer un por 4 sobre el capital que tenemos invertido. Entonces, si vos tenés cerca de un por 4, ya tendrías que estar pensando en sacar capital del mercado. No obstante, este patrón no me parece malo para Rey, no me parece para nada malo, el precio no quiere tocar la media de 55 y lo más cerca de este mínimo anterior que tenemos, lo más cerca de esta zona exactamente, para mí son zonas para aprovechar. Entonces, entendemos que la única probabilidad que haya de que vos acumules pérdidas en estos momentos en cripto, al menos para mí, y si bien esto puede ser una cierta irresponsabilidad decirlo, es usando stop loss. Si vos empezás a operar en gráfico de 4 horas o de 1 hora poniendo stop loss, el precio puede caer un poco más simplemente para buscar liquidez por la parte de abajo y después subir y vos vas a estar agarrando pérdidas cuando en realidad tendrías que estar comprando cada vez que el precio va cayendo. Entonces, yo no voy a mandar a que ustedes ahora en esta etapa del mercado no usen stop loss, pero sí analizaría entender que algunos proyectos se tienen que mirar en gráfico diario, en gráfico semanal y entender que el gráfico de 4 horas simplemente puede ser un gráfico el cual a nosotros nos diga cuáles son esas entradas, si nosotros dividimos el capital, cuáles son esas compras que tenemos que estar haciendo para abajo y no tanto preocuparnos en trades por los cuales tenemos que andar dejando un 2%, 3% de stop loss, porque realmente hay momentos en los cuales te puede agarrar el stop loss, el precio puede subir después porque simplemente está en una zona de caída, de búsqueda de liquidez. Entendamos que tuvimos movimientos alcistas muy fuertes y después de movimientos alcistas muy fuertes es obvio que haya retrocesos y que haya búsqueda de liquidez por zonas bajas de un rango. Entonces, cuidado con eso de poner stop loss sí o sí, porque para mí podés empezar a acumular pérdidas simplemente poniendo stop loss que son muy cercanos a tu precio de entrada y que por sobre todas las cosas son stop loss que se ponen en precios en los cuales tranquilamente hoy las criptos pueden ir a buscar esos precios simplemente para buscar liquidez y seguir subiendo con fuerza. Entonces, este era el mensaje que quería dejar antes de despedirme. Si te gustó el video, suscríbete, dale me gusta, me ayudas un montón a que YouTube difunda todos mis videos, difunda mi contenido y yo pueda seguir haciendo muchos, pero muchos más videos por semana. Nos estamos viendo mañana, cuídense, que tengan buen día y chau.